Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, hoy vamos a conversar con mi buen amigo Carlos Correa, quien es el director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público. Carlos es profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y además es doctor en Ciencias de la Administración. Creo que Carlos es la persona más perfecta para conversar del tema de hoy, que es sobre la publicidad institucional o gubernamental, o mejor dicho, cómo controlamos los abusos de la publicidad institucional o gubernamental. Carlos, gracias por acompañarme. Y bueno, quería comenzar preguntándote ¿qué es esto de la publicidad institucional, la publicidad gubernamental? ¿Esto es algo que se justifica? ¿Qué dices sobre esto? Oye, Rafael, gracias por la invitación. Yo creo que es muy interesante hablar de un tema que muchas veces se naturaliza, o sea, como que se ve como normal que haya determinadas prácticas y pensar de qué manera lo podemos hacer mejor es muy importante. Mira, la publicidad institucional, oficial o gubernamental, cualquiera de esas palabras ayuda a definirlo, es la inversión que hace el Estado, el gasto que hace el Estado para promocionar objetivos que son de interés colectivo o para atender también, necesidades más especiales. Entonces, sirve para difundir, por ejemplo, la obra pública, ¿no? Si hay una obra pública o una gestión, sirve para hacer campañas también en el ámbito de la salud. Una campaña antitabaco, una campaña de reduce no manejes y bebas. El embarazo adolescente, por ejemplo, que es un problema serio en Venezuela, o temas... O, por ejemplo, promover que determinados grupos sociales que no están visibles en la sociedad puedan tener. Te pongo un ejemplo. En Venezuela hay comunidades indígenas que tienen una lengua propia y que no tienen la posibilidad de ser visibles. Y también es útil para que haya diversidad. Es decir, diversidad de ideas, diversidad de temas. Entonces, la publicidad, digamos, oficial es una herramienta, muchas veces es una herramienta para todas esas campañas de las que hemos hablado, pero también para apoyar determinadas iniciativas y medios de comunicación o propuestas que van a contribuir a que tengamos una mayor capacidad de debatir temas, o sea, porque están todas las expresiones como presentes. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque en todos los lugares del mundo la inversión publicitaria del Estado es grande. Bueno, porque tiene muchísimos aspectos, a veces se hacen desde los ministerios. Ponte en Venezuela, tienes las alcaldías, tienes las gobernaciones, tienes los ministerios, tienes el Poder Nacional. Es decir, hay una cantidad de plataformas y necesidades de comunicación para temas de interés general, como estamos diciendo, de temas de salud, temas de ecológico o temas... Recuerda, se nos va a salir la edad, pero yo no sé si recuerdas una campaña que yo no la viví, pero que fue muy importante, en televisión, con el tema de las leyes de tránsito, de que la gente... Correcto. Es Rumildo, el famoso personaje de Rumildo, para la audiencia más veterana. Oye, ¿y qué tanta faltarían ahorita, Carlos? Es impresionante, eso es impresionante. Si tú dices, ¿cuáles son eso es importante, por ejemplo... Los semáforos son una referencia. Es una sugerencia. Sí. El rojo es una sugerencia. Sí. Trata de no pasar. Así es. Y si es de noche, pásalo porque a lo mejor te puede pasar algo peor. Pero lo que quiero decir es que ese tipo de iniciativas en Venezuela se hicieron. No es que no... Y que todavía son como necesarias. Yo siempre he dicho... Oye, por ejemplo, el embarazo adolescente es muy importante. Promover incluso campañas que en algunas ocasiones son de valores... por ejemplo, el papel de la familia, incluso en relación a los medios. Es decir, oye, mira,
no dejes que previendo el acoso, por ejemplo, con las plataformas de celulares y cosas de ese tipo. Hay un universo de cosas que se pueden hacer para tener un mejor país, por supuesto. La concientización del uso de los recursos públicos, no malgastes el agua, la luz, etcétera. Algo de eso hemos tenido y esto es algo que existe en todas partes del mundo, que por cierto, este tema de la publicidad institucional o gubernamental ha sido muy regulada en muchos países, o en la gran mayoría de los países del mundo. Yo tuve la oportunidad, a mí me invitó a la Universidad de México a debatir sobre este tema, ¿no? Porque cuando empieza a complicarse la cosa es cuando los funcionarios empiezan entonces a distorsionar la finalidad de la publicidad institucional para la propia promoción, que es lo que llaman los españoles el autobombo, ¿no? De elogiarse, y entonces ya empieza a complicarse un poco la cosa. Y esto creo que es uno de los principales problemas que hemos tenido en los últimos años aquí en Venezuela, una distorsión de la publicidad gubernamental donde el funcionario pasa a abusar de la publicidad para promocionarse. Entonces vemos patrullas con los nombres del gobernador o del alcalde. Vemos edificios con los ojitos de un presidente o la firma de un presidente. Vemos una obra pública con el signo de Batman. En fin, empezamos a ver ya cómo todo se va mezclando con la política. Entras al aeropuerto y entonces hay 200 vallas de un partido político, etc. Entonces empieza esa distorsión que cansa y que va politizando todo el área cívica y nos invade de política. Y no solo eso, Rafael, ¿sabes qué pasa con eso? Que es ineficaz. Es decir, no funciona. Tú ves, por ejemplo, van a hacer una cancha y entonces hay una valla inmensa, grande, que por cierto creo que en Venezuela es una obligación hacer esa valla, pero la valla entonces se convierte en una promoción efectivamente personal y no es, de alguna manera, lo que uno consideraría publicidad institucional o cosas de ese tipo. Es propaganda, básicamente propaganda, y además en la lógica, como tú bien dices, de promocionar el nombre de la persona, no promocionar un valor, una propuesta, no, es para, incluso tú ves los vehículos con la imagen del alcalde, como si ese dinero fuera de él. Ese dinero es público, es del conjunto de las personas. Y no sí, de todos, no de un sector político, ni de los que votaron por no. Esa publicidad, esa patrulla se está pagando con el dinero de todos. Date cuenta que tú mencionaste México. México es uno de los casos interesantes en la región, donde precisamente construyeron una regulación, ¿no? Ahorita hay un problema porque están echando hacia atrás la famosa ley de acceso a la información pública. Pero en el contexto de las campañas, el ente electoral regula que tú no puedes hacer publicidad en el sitio web. O sea, incluso la publicidad institucional tienes que cortarla porque hay una campaña electoral, porque entiende que puede ser utilizada para la promoción de tu candidatura o de los candidatos que tú apoyas, y entonces se regula. Y es interesante porque es muy importante esa regulación, porque la inversión publicitaria estatal es grande, ¿no? Hay que decir que en Venezuela, un poco completando este pequeño diagnóstico que estamos haciendo, en Venezuela en el último tiempo eso es imposible hacer una auditoría. Y además hay un recurso que es absolutamente desleal y que rompe todo propósito, que es el abuso de las cadenas obligatorias de radio y televisión. Correcto. Porque las cadenas de radio y televisión no es que se están utilizando porque tenemos una emergencia o porque hay una situación grave. Es decir, tú, por ejemplo, en muchos países no hay cadenas, sino como va a hablar el presidente, como es una figura tan importante, los medios se conectan para, oye, mire, está hablando el presidente, pues, ¿no? Y por un lapso de tiempo razonable, no 8 horas hablando de tu familia, o cómo cocinaba tu abuela, o digamos, algo aprovechando, digamos, que es un espacio importante y que todo segundo en la televisión y en la radio cuesta dinero. Creo que en definitiva es desaprovechando estos recursos para utilidad personal, ¿no? Totalmente, porque el criterio debería ser, si lo que tú vas a decir es interesante e importante, te van a hacer cobertura en líneas generales. Todos los ministerios, toda la cobertura informativa la tienen,
¿me entiendes? La tienen, porque si el presidente va a hablar hoy, pues hacen una cobertura si dice algo interesante, pero si tú tienes una cadena, a veces las cadenas se han convertido en una suerte de espectáculo televisivo muy malo, además no es muy entretenido. Y entonces tú tienes, pero no hay información sustantiva, que tú dices, mira, aquí se anunció un aumento de salario, incluso para eso no hace falta una cadena. O se pierde, anuncian el aumento de salario en el minuto 37, pero después vienen 3 horas seguidas de otros temas y el mensaje principal se diluyó y se perdió la idea. Mira, y eso es lo que pasa con el caso de las cadenas. Y cuando te digo lo de las cadenas, porque ¿qué ocurre? Tú obligas a la radio y la televisión a que, de hecho, en algunas ocasiones lo han utilizado para difusión de publicidad gubernamental, pero que es más publicidad partidaria, o sea, de un partido político. Es decir, obligan, mire, usted tiene que transmitir tal cosa de manera obligada. Te voy a poner un ejemplo que creo que no deben estar pagando. Por ejemplo, yo he escuchado en la radio campañas para que la gente se inscriba en el mundo militar, es decir, para que el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. Entonces, tú escuchas con mucha frecuencia eso, y eso utilizan la ley de responsabilidad de radio y televisión y no pagan nada como contraprestación. Entonces tú dices, ahí hay una distorsión, un mal uso de ese esfuerzo. Si tú me dices a mí, mira, tenemos una emergencia, el COVID, oye, mira, tenemos que hacer una campaña y queremos que todos los medios se sumen y que de qué manera la hacemos. Incluso es mejor que una campaña centralizada, a veces es llamar a los medios y decirle, oye, ¿por qué ustedes no nos ayudan, que tienen más experiencia que nosotros haciendo comunicación, a hacer llegar este mensaje? Correcto. Fíjate, como este es un podcast destinado a la Venezuela que nos merecemos. Yo quiero resumir muy brevemente, bueno, lo que tenemos, que es lo que que es lo que vemos todos. Bueno, obviamente ese abuso de los funcionarios de la publicidad institucional, que ha llevado a una especie de hegemonía comunicacional o propagandista del Estado en todos los sectores, pero adicionalmente tenemos fallas y carencias legislativas, no tenemos una ley que regule la publicidad gubernamental y bueno, otro problema crucial es la falta de autonomía de los poderes públicos, pues porque si aquí, por ejemplo, tuviésemos un órgano técnico en materia de telecomunicaciones o en materia electoral que controlara efectivamente los abusos de los funcionarios públicos, no habría tanto problema, o si tuvieras unos tribunales que de alguna otra manera pusieran controles a esto, no tuviéramos tanto problema. Entonces, digamos, tenemos unos problemas gravísimos en este tema del abuso de la publicidad institucional y gubernamental, pero lo que te invito a que conversemos, Carlos, es, bueno, ¿qué es lo que nos merecemos en publicidad institucional? ¿Cómo debe ser la publicidad institucional? Si a Carlos Correa, a Rafael Chavero nos preguntan, mira, es el momento de diseñar los controles, es el momento de diseñar de lo que nos merecemos en este tema. ¿Qué me dices tú sobre eso, Carlos? Antes de eso te quiero contar algunos antecedentes de Venezuela mismo, ¿no? Y también como interesante, tú hablaste de México, hay una cosa interesante también en Argentina, en Chile, para no decir, bueno, las experiencias europeas, hay en este momento una dinámica, y después si quieres hablamos un poco de eso. La Unión Europea acaba de sacar precisamente una suerte de regulación asociado al tema de la publicidad y los medios de comunicación. Pero en la década de los 80, en el gobierno de Luis Herrera Campins, una cosa que hizo Luis Herrera, que a mí me parece interesante como mecanismo para pensar una distribución distinta de la publicidad, es que toda la factura eléctrica de todos los medios de radio y televisión del país, los medios no lo pagaban, sino que se les dijo, usted tiene que transmitir una publicidad institucional. Entonces imagínate, son todos los medios. Entonces tú dices, bueno, es un estándar, no necesariamente esa era toda la publicidad gubernamental, pero es un estándar que dice, bueno, todos los medios del país van a tener una suerte de apoyo financiero, porque la factura eléctrica, por ejemplo, para algunos medios puede ser muy cara, por ejemplo, las emisoras de radio, ¿no? Sobre todo cuando tienes transmisores muy potentes y en AM. Y en contraprestación, el Estado enviaba publicidad de la que quería difundir. Y tú compensabas entonces el consumo eléctrico con esa publicidad.
Ahí no había discriminación. Esa es una característica de una ley importante. Sí, evitar la discriminación, que es un poco lo que vemos. Bueno, ¿por qué solo tienen acceso a los canales del Estado o a la publicidad gubernamental solo el partido de una tendencia o el gobierno nacional y no los gobiernos regionales o municipales? Sí. Digamos, esa distribución claramente discriminatoria es algo que hay que abordar en una futura ley que regule la publicidad institucional. Entonces, el primer elemento tiene que haber una voluntad política de transformación real, que incluso puede empezar a hacer cosas sin la ley. Y ahí hay que tomar en cuenta que es muy importante para el ecosistema de medios que tenemos en el país, los medios que hay en el país, lo que pasa en las radios y emisoras de radio locales, lo que pasa con las alcaldías y las gobernaciones. Tienen publicidad, muchas veces ellos son los que financian muchos de los programas que se hacen en las emisoras. Y entonces tienen un poder muy fuerte para condicionar qué es lo que circula y no circula. Entonces la regulación tiene que llegar al ámbito local y regional. Y donde se rindan cuentas, además, Carlos, que es algo Sí. que no nos gusta a los venezolanos. Bueno, tienes que rendir cuentas de cuáles fueron las campañas que hiciste, cuántos costaron, los resultados, rating, en fin. Yo creo que la televisión pública y toda la publicidad gubernamental tiene que estar sometida a los mismos parámetros que la publicidad comercial. Bueno, no los mismos, pero parecidos parámetros que la publicidad comercial. Hay cuatro principios, elementos que creo que hay que considerar para la construcción de una política pública que incluye la elaboración de una ley. Uno, ya hablamos, tú estás hablando de transparencia y rendición de cuentas, es fundamental. La normativa europea de la que te estoy hablando, ellos van los medios que reciben fondos del Estado tienen que decir: yo recibo tanto de publicidad, de que recibo o no. Y eso es importante porque es como cuando compras un producto, compras el producto y tú lees aquí al lado: mire, aquí está, esto tiene sodio, tiene no sé qué, tiene todo lo demás. Saber quiénes son, si hay publicidad. Date cuenta que en las plataformas, YouTube y eso, dicen: mire, este medio de comunicación, NPR, por ejemplo, en Estados Unidos, es un medio gubernamental. O sea, te lo dicen. O sea, ¿por qué? Porque es parte de la lectura del medio, es saber quién está apoyando al medio, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es publicidad gubernamental, eso es importante. Entonces, uno es el transparencia y rendición de cuentas, lo que yo te decía, criterios objetivos y no discriminatorios, es decir, oye, que no haya discriminación y que sean criterios objetivos. Un criterio puede ser un mínimo para todo el mundo y después otros valores que tienen que ver con audiencia, alcance, impacto. Y también puede haber valores más asociados a cómo apoyo el pluralismo, la diversidad. Lo que yo te decía, probablemente una emisora cariña o una emisora en La Guajira venezolana no va a tener el nivel de impacto que la que tienes en Maracaibo, ¿entiendes? Por comparar dos distintos. Pero es importante hacerlo, bueno, porque hay que preservar, apoyar ese lenguaje o apoyar diversidades, ¿no? Es decir, oye, mira, una emisora que tiene o un medio de comunicación o un programa que promueve valores asociados a la ecología, al medio ambiente, también debería tener. Entonces hay que combinar criterios de alcance, de lo que sería, yo estoy haciendo publicidad privada y dónde la hago para que sea más eficaz y llegue a esa gente, y también criterios, qué es lo que puede hacer el Estado. Si yo soy una empresa, yo lo que necesito es vender más o que mi mensaje llegue a más gente, pero si yo soy Estado, a lo mejor tengo que atender cosas que no están marcadas por el lucro. Entonces, correcto, por eso es que hay que combinar eso. Los otros dos factores es que hay que generar un mecanismo de gente que vigile eso de manera independiente. Claro, ahí voy, porque en efecto yo creo que hace falta una ley que regule la publicidad institucional, donde, bueno, prohíbas estos temas, que los funcionarios hagan autopropaganda, que prohíbas los mensajes discriminatorios, que prohíbas los mensajes de odio, o sea, toda una regulación legal. Pero es que el tema, Carlos, es que aquí la gente no le para la ley. Estamos digamos, tenemos que ir más allá de una ley, y eso implica por exigir que se cumpla la ley, que es un poco, digamos, uno de los principales problemas que estamos viendo, un problema, claro, muy de fondo, ¿no? De hecho, bueno, en la ley anticorrupción ahí está penado con cárcel esto que los funcionarios públicos, por ejemplo, este tema de que ponen los nombres en las patrullas, eso es
Eso es corrupción según la ley anticorrupción. Totalmente. Es decir, que pongas la firma de un presidente en un edificio construido con los reales de todos los venezolanos. Eso es corrupción. Lo que pasa es que ¿quién lo persigue? Porque claro, hemos caído en un sistema donde no se controla el poder. Entonces yo creo que en la Venezuela que nos merecemos debemos es pujar o fajarnos en darle autonomía a los órganos técnicos, bien sea los que regulan las telecomunicaciones y en su efecto, o también a los tribunales para que metan en camisa a quien abusa del poder. Por eso tienes que tener este órgano, tiene que haber como una suerte de instancia que sea la que de alguna manera determine, pero además con un poder punitivo fuerte. Me explico, es decir, que castigue a los funcionarios que de alguna manera están en esa situación de abuso de poder, ¿no? Y de corruptela. Y para eso, para darle casos emblemáticos es lo que queremos, Carlos. Sí. Que haya un caso emblemático que asuste a los demás. Claro. Es decir, en el momento en que tú le quitas una patrulla a un gobernador que tiene su nombre ahí, o que le quitas viniendo para acá, un carro de Hidrocapital con el nombre del presidente y publicidad del presidente. ¿Qué tiene que ver el presidente con Hidrocapital? No solo eso, sino también tú ves en comunicaciones y cosas de ese tipo, hay que diferenciar esta cosa que nos parece en el último tiempo, partido político y gobierno. Eso no es igual. Correcto. No es igual. Correcto. Y después utilizar consignas políticas para incorporarlos a dimensiones de seguridad, esta cosa de la furia bolivariana, eso es inaceptable. Correcto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos combinando dimensiones que son consignas políticas partidarias, las estamos incorporando en la política pública y no está bien. Por eso, para que haya un músculo poderoso, hay que incorporar la participación de la sociedad. Quizás tú puedes construir muchos modelos, pero tú puedes generar que haya participación, por ejemplo, de los periodistas allí. De las universidades. De las universidades. ¿Cuántas universidades no tienen escuela de comunicación social? Claro. Que pudieran aportar, o que pudieras distribuir, digamos, espacios de la televisión pública para programas institucionales que promuevan y que realicen estas universidades, pero sin discriminación y sin matices políticos, donde todos tengan acceso real. Yo creo que sería interesante tener no solo la ley que estimule la participación universitaria ciudadana en esto, sino que además, volvemos a lo de siempre, el órgano administrativo judicial que se encargue por velar de que eso se cumpla. Totalmente. Y hay una dimensión que, por supuesto, está asociada al tema de la publicidad oficial, pero que también hay que incorporar, porque es transversal. No me dices a mí, yo creo que cuáles son las cosas que estamos necesitando en el país como urgencia. Bueno, evidentemente que esto puede ayudar mucho porque permitiría que haya mayor diversidad, mayor pluralismo, que haya más debate sobre distintos temas en el país, pero una dimensión transversal es el tema de la transparencia. Es decir, a Venezuela le hace falta una ley de acceso a la información pública, porque la ley de acceso a la información pública es una herramienta para que la sociedad pueda participar. Imagínate que yo pueda preguntarle entonces a la alcaldía, mire, ¿cuánto gasta usted en publicidad y a quién se lo está dando? Claro. ¿Me entiendes? Porque entonces tú puedes decir, oye, mire, toda la publicidad se la están dando a gente que no tiene audiencia, que no funciona y además que son amigos o primos o no sé qué. O sea, tú puedes hacer como control social ¿a partir de qué? De trabajos periodísticos, de iniciativas que tienen o de ciudadanos o de universidades que investigan el tema. No, y volviendo al tema que tú decías, que es un tema que nos preocupa a todos los venezolanos, los excesos de las cadenas oficiales. Por ejemplo, fíjate, en los Estados Unidos cuando se realiza el discurso, el State of the Union, que es en la mitad del periodo, donde el presidente se dirige al Congreso y habla. No hay cadena. No hay cadena. Los medios obviamente buscan esa información y como locos lo transmiten, pero no es que los obligan. Pero fíjate, después del discurso del presidente, entonces le dan espacio al partido de oposición para que hable. Entonces imagínate, por ejemplo, una regulación de, usted va a hacer una cadena oficial, donde le pongas limitaciones o lo que sea. Bueno, necesariamente después de la cadena tiene que haber el mismo espacio o un espacio parecido para el que quiera decir lo contrario. Sí, es decir, para que haya pluralidad. Yo creo que deberíamos volver o estimular al máximo la pluralidad, sobre todo para evitar los excesos y despolitizar el país, que yo creo que es un poco lo que quiere los venezolanos y un poco donde queremos ir, o la Venezuela que nos merecemos, es
que sacarnos la política de todos los espacios Claro. en que nos desenvolvemos. Sí, yo a veces no sé si despolitizar o despartidizar, porque ese es uno de los temas, porque es que a veces no hay debate, o sea, el debate público venezolano es muy pobre, o sea, es un debate de consignas, no es un debate que va al fondo de los problemas. ¿Por qué? Porque precisamente hemos perdido diversidad. Correcto. Y date cuenta que la ausencia de diversidad hace que, te voy a poner un ejemplo de corrupción grueso. Entonces, todo lo que fue la corrupción asociada a Odebrecht. Esta empresa brasilera que en Venezuela tuvo contratos inmensos, grandes. Y se dice que después de Brasil, nosotros fuimos el país donde pagaron más coimas. Y entonces aquí no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Por qué? Bueno, porque no hay medios, los medios de comunicación, no hay independencia del Poder Judicial que haga lo que tú estás diciendo. Oye, mire, usted tiene que devolver este dinero, no puede seguir colocando esas imágenes en las patrullas y todo lo demás, pero si hay una instancia en el Poder Judicial, que el Poder Judicial sea independiente, para que pueda sancionar a esa gente, para que pueda castigar a los tipos que están abusando del poder. Lo que te quiero decir es que en Venezuela ha habido casos terribles y no ha habido un debate en la sociedad venezolana de temas de corrupción, porque los medios, y en eso tiene que ver la publicidad oficial, que es una herramienta que se ha usado para controlar a los medios, y tú dices, bueno, no, fulano se robó de 3 a 20 mil millones, todavía no sabemos cuánto fue lo que se perdió con esta cosa de las criptomonedas. Y no hay medios que puedan dar cuenta de eso, porque hay esa cosa partidizada y el uso partidizado de los medios que hace que no tengamos debate, ¿vale? No se puede hablar de determinadas cosas. Y yo creo que ahí hay un planteamiento importante que tenemos que construir como país. Nosotros necesitamos una ley como esta para que tengamos mayor debate en el país, para solucionar los problemas, para que hablemos los rollos. Oye, mira, vale, esto se tiene que hacer así de esta manera, esto se tiene que hacer de esta otra. Si tú no puedes debatir porque tienes miedo, entonces los problemas se enquistan. Claro, aquí nos han llevado a una situación donde las cosas pasan por debajo del radar. Es decir, aquí nadie discute, por ejemplo, los temas de aborto o los temas principales que tú ves que se discuten con mucha intensidad en otros países. Aquí no lo discutimos, bueno, entre otras cosas por miedo, entre otras cosas porque se ha desestimulado el debate público. Por eso yo creo que tienes mucha razón en utilizar el término despolitización, más bien es despartidización, porque no es malo que un país hable de política, de políticas públicas, no, de temas y cuestione y critique. Yo creo que eso es importante. Entonces, y una cosa, Rafael, tú decías lo del tema de las cadenas. Yo creo que las cadenas, a ver, interesante si hay una cadena tiene que ser estrictamente necesaria. Si tú me dices a mí, en principio, las cadenas no deberían existir. Casi. Estoy de acuerdo. No aportan nada. No aportan nada. Los mensajes importantes, los medios se abocan a buscarlos. Y además yo puedo estar interesado o no en el tema de la política. Correcto. Para mí, mis criterios son claramente inconstitucionales y además son inútiles. Porque además a mí no me interesa, yo lo que quiero es ver deporte, o yo lo que quiero es escuchar música, quiero oír, o quiero enterarme de eso, pero en otro momento, no en el momento en que tú me lo estás imponiendo. Y además que eso es ahora sí, es decir, hoy en día, ¿cómo vemos televisión? Vemos televisión totalmente asincrónica, es decir, cuando nos da la gana. Correcto. Entonces, a cuenta de que en el momento en que todos podemos ver, escuchar música, enterarnos de las noticias, escuchar este podcast, cuando queramos, a la hora que queramos, cuando estemos, eso es una de las características de la nueva comunicación. A cuenta de que tú vas a hacer una cadena. Haces una cadena y entonces yo, que estaba interesado en ver un determinado programa en la televisión abierta o una emisora de radio, es interrumpido porque a un señor o a un grupo de personas les parece que nos tienen que obligar a ver tal cosa. ¿Por qué me vas a obligar si yo lo que quiero es escuchar música? O yo lo que quiero escuchar es otro programa. Eso, de alguna manera, es un abuso del poder. Y además, creo que no... todo este tema de la publicidad, todo este tema de que tengamos criterios claros y objetivos, ayuda a esa diversidad. Es decir, es respetar al conjunto de las personas, la gente que piensa distinto. El tema de pensar que toda la sociedad tiene que tener una sola visión es un error, nos empobrece, porque no debatimos los temas. Frente a un problema, debatir es lo que nos va a ayudar, oye, a ver,
cuál es la mejor opción, de qué manera lo podemos hacer mejor. Y cuando tú lo que intentas es acallar las voces porque no le das publicidad, porque las castigas de distinta manera, pues oye, al final termina siendo un lastre, ¿no? para resolver los problemas. Claro. Y otro tema del que no hemos hablado y probablemente no nos va a dar el tiempo, pero bueno, las nuevas formas de publicidad en redes sociales, donde a veces los propios gobiernos distorsionan con bots o con Sí. inteligencia artificial, cambian fotos, audios, en fin. Yo creo que tenemos que prepararnos legislativamente y administrativamente para todos los abusos que vienen con el uso de la inteligencia artificial en los medios más actuales, porque hoy en día, vamos a estar claros, ya la gente, o cada vez vemos menos televisión, los chavos, mis amigos, todo el mundo lo que está es, bueno, oyendo podcasts como este que estamos haciendo aquí, Carlos, o viendo reels o informándose en X. Bueno, ahorita estamos medio censurados con X, pero estamos abocados a otros tipos de comunicación y tenemos que prepararnos para el abuso de la publicidad institucional y gubernamental o las interferencias gubernamentales en ese tipo de medios de comunicación. No, y imagínate, estás bien, por ejemplo, te pones a ver YouTube y entonces como si no pagas la cuenta que quieres pagar, o sea, si no pagas la cuenta de la suscripción, te meten publicidad y muchas veces te meten publicidad. Yo he visto cantidad de publicidad gubernamental. Ahí date cuenta que no nos enteramos porque nuestro gobierno no nos informa y dice, mire, gastamos tanto en publicidad en YouTube o en Facebook. Es así, a mí me sale en YouTube a cada rato publicidad del gobierno, además con unos mensajes de odio Terrible. Pero no te puedes enterar de eso porque te lo informan las plataformas que están fuera de Venezuela. Correcto. Es decir, tú te metes y dices, bueno, no, como son campañas políticas, ellos tienen la obligación y te difunden, mire, sí, nosotros anunciante pasó tanto y pagó tanto. Ahí te enteras por ellos, no porque nuestro gobierno nos informe. Correcto. Entonces es una barbaridad, por eso es que la transparencia es fundamental y eso hay que regularlo y hay que controlarlo porque además es una dinámica como muy segmentada, igual que hay que controlar mecanismos de publicidad institucional que son indirectos. Esto que están haciendo ahora, que te traen a unos denominados influencers y les pagan y hacen cosas y van y visitan, y eso también es publicidad. Sí, claro. Y entonces eso, y está más sin ningún tipo de control, porque eso no es gratis. No, sin duda. Eso no es gratis. Entonces tú dices, bueno, y además gente que tiene acceso a lugares donde los venezolanos no pueden acceder y no pueden hacer, periodistas venezolanos no pueden hacer esos trabajos, pero estos sí, porque van a hacer la publicidad, digamos, beneficiosa para los intereses del gobierno. Yo creo que ahí hay un desafío importante. Entonces yo sí creo cuáles son las cosas que nos parece que hay que hacer. Primero, avanzar a un consenso de que la publicidad gubernamental es un instrumento poderoso para tener un mejor país. En la medida en que esa publicidad está en función de la diversidad, el pluralismo y el libre debate de las ideas. Segundo, que es importante que haya mecanismos de transparencia de todo lo que es la publicidad oficial, el elemento vinculado a la participación ciudadana. Correcto. Y la rendición. La rendición de cuentas. Yo creo que son herramientas interesantes para empezar en una normativa. Pero al día 1 que haya una voluntad política se pueden empezar a hacer cosas. Claro. Se pueden empezar a hacer cosas sin la ley. Por supuesto, la ley nos ayuda a institucionalizar, a construir, y hay que generar mecanismos de participación ciudadana. Es decir, participación de los académicos, de los investigadores, de los gremios, para que de alguna manera se sumen y se incorporen a la tarea de darle la vuelta a esta herramienta en función de los intereses de todos los venezolanos y no de una parcela. Correcto. Bueno, y también en la Venezuela que nos merecemos, por supuesto, también tiene que haber un control de la publicidad institucional gubernamental durante las campañas electorales. Ahí especialmente. Que es uno, digamos, nosotros tenemos una regulación muy precaria, que hay que mejorar y sobre todo controlar este tema, por ejemplo, de forzar a los funcionarios públicos a asistir a mítines políticos, este tema de que entras en las oficinas públicas y hay afiches de candidatos, de partidos, todo ese tema tiene que estar debidamente regulado y obviamente volvemos al tema de la necesidad
necesidad de que hayan instituciones técnicas que hagan cumplir estas leyes. Los abusos de gubernamentales en las campañas electorales, bueno, es sencillamente bochornoso y hay que buscar las fórmulas adecuadas de evitar eso. Y como siempre, y lo que siempre sabemos, que controlar el poder no es sencillo. Para controlar a quien gobierna tenemos que tener gente con las botas puestas en los cargos importantes de control. Y eso es mucho más importante a la hora de una campaña electoral, sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos una reelección indefinida, lo que implica que como hemos visto en los últimos años, que el candidato es el que está en el ejercicio del cargo, o uno de los candidatos es el que está en el ejercicio del cargo. Entonces hay que tener unos controles mucho más intensos de la publicidad oficial en campaña electoral. Sí, y eso es así tú hablabas, cuando empezamos la conversación, tú hablabas de México, así es en México, yo te lo contaba, decía, mire, oye, aquí tú no puedes poner, sancionan y además tienen que cumplir. Para eso es muy importante algo que no valoramos mucho, que es la independencia de los órganos de control, tanto del Poder Judicial o de instancia. Por ejemplo, Conatel era una instancia que básicamente se dedicaba a la administración del espectro y tenía un grado de autonomía asociado a eso. Y después la pusieron a administrar contenido, que no tenían ni capacidad ni la tienen. Sin autonomía, además. Sin autonomía. Sometidas a presiones políticas. Totalmente. Entonces, uno de los elementos clave de un órgano que se dedique a controlar la publicidad gubernamental o oficial es que tenga un ente donde no sea el gobierno el que controle. Porque tú ves ahora las nuevas instituciones son puros funcionarios dependientes del presidente. No, tiene que haber... Dos palabritas, Carlos: autonomía e independencia. Sí. Qué fácil se dice, pero qué difícil es lograrlo, ¿no? Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar en la Venezuela que nos merecemos, donde queremos en definitiva no otra cosa que hayan controles, rendición de cuentas, debate de políticas públicas, donde tengamos funcionarios que se dediquen a gobernar, que cómo no, nos pueden mostrar lo que están haciendo, pero no de manera proselitista, que nos muestren, bueno, mira, celebramos este contrato y lo cumplimos, sin los matices políticos, sin ponerle esa carga propagandística, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer en este tema. Obviamente hay muchas cosas más para hablar contigo, Carlos, pero bueno, se nos va el tiempo. Ya te invitaré a otro episodio, sobre todo, por ejemplo, el uso de la televisión del Estado. Eso es un tema fascinante, ¿no? Ver la televisión del Estado que tenemos ahorita, como todo el espectro radioeléctrico en televisión y radio lo abrumó el gobierno, y pensar en cómo tiene que ser la televisión pública en la Venezuela que nos merecemos. Eso es un tema, bueno, que dejo abierto para uno de nuestros próximos episodios. Bueno, de verdad, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Sigue haciendo ese excelente trabajo que haces en Espacio Público, que muchos seguimos, ese monitoreo que haces sobre los temas de libertad de expresión. De verdad que como venezolano y ciudadano me honra mucho ese trabajo que haces, me enorgullece. Y bueno, ojalá pueda seguir haciéndolo para que tengamos esa denuncia de las violaciones a ese derecho tan elemental como es la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por la invitación y gracias también a toda la gente que en algún momento escucha el programa, sea que lo escuche, porque esa es la ventaja del podcast, que uno no sabe si es mañana, tarde o noche. Es así. Espero que haya sido de provecho y por supuesto cuando quieras volvemos a conversar de o cualquier otro tema. Un abrazo. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.